¿Puede el silencio convertirse en el grito más potente de África? Imagina Dar es Salaam, una ciudad que late incluso de noche, sumida de pronto en una oscuridad absoluta. A las 11:17 en punto, sin que nadie lo espere, los móviles se congelan, las pantallas se apagan y las señales de Wi-Fi se desvanecen una tras otra. El gobierno lo llama un fallo técnico. La gente, en cambio, lo siente como una amenaza, una advertencia muda que atraviesa calles y hogares. Durante 7 minutos eternos, Tanzania queda borrada del mapa digital. No hay mensajes, no hay noticias, solo el eco del miedo creciendo en cada rincón. 7 minutos. Apenas un suspiro en el reloj, pero suficiente para plantar el terror, imposible de olvidar aunque demasiado breve para que quede registro oficial. Cuando la señal regresa, la calma no vuelve con ella. Los centros de votación arden en disturbios, urnas volcadas, papeles esparcidos, el humo subiendo como columnas de rabia y decepción. Los jóvenes, reacios a aceptar el silencio, toman las calles y reclaman libertad. La ciudad, que respiraba en las redes, ahora respira en las plazas. En ese instante, la voz que la censura intentó robar comienza a despertar. Primero un murmullo tímido, luego un coro que se atreve. El riesgo es extremo. Si nadie habla, la verdad muere sofocada. Pero basta una chispa, una voz valiente, para encender una llama capaz de desafiar a todo un continente. El silencio impuesto no solo inmoviliza, también convoca el coraje de quienes resisten. Así, lo que inició como un apagón se transforma en un faro de dignidad, con fuerza para inspirar a millones más allá de las fronteras de Tanzania. Pero, ¿cómo se vive el miedo cuando la información se corta de raíz? ¿Y qué sucede cuando la censura se convierte en el primer acto de una revolución silenciosa? ¿Cómo pudo una nación serena llegar al borde de la ruptura? Durante más de 6 décadas, Tanzania fue el corazón apacible del África Oriental. Mientras sus vecinos enfrentaban crisis y conflictos, este país ofrecía una estabilidad rara, erigiéndose como ejemplo de convivencia tranquila ante el mundo. Sin embargo, la calma puede volverse frágil, y el poder conoce demasiados modos de transformarla en silencio. En la era digital, el control ya no depende solo de armas o urnas. Ahora, quien domina el interruptor de la conexión decide quién puede hablar y quién es obligado a callar. Cuando el gobierno tanzano apagó la red, actuó con precisión quirúrgica. No fue un accidente, sino un experimento frío y calculado. A la medianoche, barrios enteros quedaron mudos. Los teléfonos se volvieron objetos inútiles, y la ciudad de Dar es Salaam sintió cómo el pulso de la vida moderna se detenía. En menos de 10 minutos, Tanzania desapareció del mapa digital del planeta. Las autoridades culparon a supuestas fallas técnicas, pero los registros y la sincronía del apagón mostraron la verdad. Era una estrategia de control inspirada en viejos manuales de la Guerra Fría, donde silenciar la información era el primer paso para frenar cualquier cambio. Antes se lograba cerrando periódicos. Hoy basta un solo comando: desconectar. Mientras tanto, imágenes de caos y resistencia lograron filtrarse por canales clandestinos. Era una advertencia. Manipular la información podía doblegar a una sociedad entera, aislándola del mundo en cuestión de minutos. Nadie estaba a salvo. La sensación de orden se volvió una jaula invisible, donde la calma era impuesta y el miedo se propagaba más rápido que cualquier rumor. Ignorar la fragilidad de esa conexión es aceptar que, en cualquier instante, una sociedad completa puede quedar vulnerable al aislamiento y la manipulación. Los tanzanos aprendieron que el silencio nunca es neutral. Es una herramienta de poder. Y el apagón, lejos de ser un episodio local, se transformó en un mensaje inquietante para todo el continente africano. Pero, ¿cómo reaccionó la gente común ante ese silencio abrupto y la fuerza estatal desplegada? En las sombras de la desconexión, algunos ciudadanos se negaron a dejarse silenciar. Lo que ocurrió en las horas siguientes reveló el verdadero alcance del coraje y la creatividad colectiva. Cuando apagan la red,
¿Cómo logras que tu mensaje cruce fronteras que no se ven? Aisha tenía 22 años cuando su selfie cambió la historia. En la penumbra de la biblioteca universitaria, escribió: "Si silencian la red, hablaremos en la calle". No era un lema de protesta, era una advertencia que se propagó por las avenidas de Dar es Salaam antes de que la censura la alcanzara. En menos de 24 horas, la creatividad colectiva inventó un nuevo idioma. Taxistas tocaban bocinas en secuencias secretas. Vendedores transformaban latas en tambores. Estudiantes transmitían señales desde los pasillos de la universidad hasta las aceras del mercado Cariacú. Cada sonido, cada gesto, era una chispa. La verdad no se elimina tan fácil. Mientras los noticieros repetían mensajes de calma y normalidad, la ciudad vibraba con otra frecuencia. Redes clandestinas nacían en las sombras. VPNs burlando bloqueos, panfletos que cambiaban de mano en los taxis, murales nocturnos con la consigna "Seguimos ardiendo" en muros ignorados por las cámaras oficiales. La respuesta del gobierno fue feroz. Tanques y gases lacrimógenos llenaron las plazas. La censura apagó emisoras y redes digitales. Sin embargo, cada acto de represión avivaba el ingenio popular. La distancia entre la calma de la pantalla y la tensión real en las calles se volvió insalvable. En televisión, todo era armonía. Afuera, el aire sabía a miedo y a valentía. Lo que estaba en juego iba mucho más allá de la conexión a Internet. Era el derecho a hablar, a recordar, a existir en la memoria colectiva. La represión intentó sofocar la protesta, pero también tejió lazos entre personas que nunca antes se habían reconocido. El silencio impuesto se convertía en un código compartido, un idioma de resistencia. Pero la historia no termina con la represión. La protesta muta, se vuelve algo mucho más profundo y duradero. La llama de la resistencia encendida en Tanzania no se apaga. Alimenta esperanzas, despierta alianzas, y pronto atraviesa fronteras. El mundo observa, y la pregunta ya no es si escucharán, sino cómo responderán. La llama ya no pertenece solo a Tanzania. ¿Qué ocurre cuando el coraje se convierte en epidemia? El apagón digital, lejos de apagar las voces, avivó un movimiento que atraviesa fronteras. En Ouagadougou y Bamako, estudiantes y activistas intercambian mensajes codificados, videos filtrados y lemas nacidos en las calles de Dar es Salaam. La solidaridad africana toma forma en chats encriptados, murales improvisados y canciones que se escuchan en mercados y taxis. La resistencia ya no depende de una sola conexión ni de una sola ciudad. Surgieron sitios espejo en servidores lejanos, mientras archivos y testimonios se preservan en la nube o en memorias USB que pasan de mano en mano. El arte y la música se vuelven lenguajes universales. Grafitis con la frase "Seguimos ardiendo" surgen en Ouagadougou y Nairobi, y raperos dedican versos a quienes se negaron a ser silenciados. En redes sociales, hashtags como "La verdad no se apaga" unen a decenas de miles en todo el continente. Jóvenes de Burkina Faso, Nigeria y Kenia comparten rutas para esquivar bloqueos y aprenden juntos, en tiempo real. Cada intento de censura da lugar a nuevas formas de desafiar el silencio y mantener viva la memoria colectiva. Mientras tanto, la reacción internacional apenas pasa de comunicados tibios. Organizaciones llaman a la calma, pero la presión real es casi nula. Las cancillerías priorizan sus intereses económicos y los organismos multilaterales desvían la mirada. El mensaje es inconfundible. La defensa de la libertad recae, sobre todo, en la propia sociedad. El gobierno tanzano endurece su discurso y la represión, pero paga caro. La desconfianza ahuyenta inversiones y daña la imagen internacional del país. Los informes sobre abusos y detenciones arbitrarias, antes invisibles, ahora circulan rápido y llegan a periodistas y activistas de todo el mundo. Emergen entonces figuras que cruzan fronteras. Aisha, la estudiante cuya selfie desafiante recorrió el continente, aparece en pancartas de Lomé a Maputo. Ibrahim Traoré, desde Burkina Faso, se vuelve símbolo de una dignidad africana que no se deja callar.
Los nombres propios se transforman en patrimonio de todos, recordando que la memoria es el mejor escudo contra el olvido impuesto. El riesgo es inmenso. Si la verdad logra multiplicarse bajo la censura, puede transformar países y generaciones. Pero si fracasa, podría consolidarse una nueva era de opresión invisible, donde la calma es solo un disfraz del miedo. Así, la resistencia adopta formas inesperadas y se expande como código abierto. La pregunta ya no es solo qué hará Tanzania, sino cuántos más encenderán su chispa antes de que el silencio lo cubra todo. Pronto, la atención mundial se dirigirá a un acto inesperado que desafía todas las predicciones. Lo que ocurre después pondrá a prueba no solo la determinación de los manifestantes, sino los límites del poder y la solidaridad internacional. Cuando la represión aprieta, la imaginación colectiva florece. En Tanzania, el apagón digital no solo apagó pantallas, encendió una nueva forma de resistencia, tejida en la vida diaria y la cultura compartida. Frente a la censura, la resistencia muta y encuentra rutas invisibles para sobrevivir. La censura obliga a reinventar la comunicación. Cuando gritar en la calle es peligroso, surgen lenguajes alternativos, símbolos, canciones, grafitis, chistes, memes. El silencio impuesto se convierte en un lienzo donde la creatividad se expande. Así, el arte y el humor se vuelven refugio, y la verdad se disfraza de historias y gestos pequeños, imposibles de controlar del todo. La ciudadanía cambia. Votar o protestar ya no basta. Ahora hay que construir comunidad, compartir información de forma segura y proteger la memoria colectiva. Surgen redes de confianza, grupos secretos, colaboración entre vecinos, canales cifrados, códigos ocultos en redes sociales. La transparencia se transforma en defensa y el recuerdo activo en rebeldía cotidiana. Frente a la vigilancia, la descentralización es clave. En Tanzania y otros países bajo represión digital, las redes locales reemplazan a los grandes portales. Las personas crean canales alternativos, usan aplicaciones cifradas, sitios espejo, sistemas mesh, que funcionan sin Internet centralizado. Cada miembro aporta, protege y comparte. Nadie es solo espectador. Cada persona se convierte en parte de la resistencia. La diáspora cumple un papel fundamental. Quienes viven fuera amplifican la voz de los que están dentro, denuncian, ofrecen apoyo técnico y protección. La solidaridad internacional rompe el aislamiento. Periodistas extranjeros, ONGs, activistas digitales y usuarios anónimos ayudan a mantener viva la llama. La verdad se convierte en un bien global, imposible de encerrar en fronteras. ¿Y tú? Existen herramientas prácticas para defender la memoria y la verdad, incluso a distancia. Comparte información verificada, documenta, utiliza contraseñas robustas y aplicaciones que protejan tu identidad. Encripta tus mensajes, apoya iniciativas independientes y mantente cerca de quienes luchan por la transparencia. En entornos hostiles, cada acto cuenta. Compartir, documentar, cifrar, conectar. Lo más peligroso no es la represión, sino el olvido. Cada persona tiene el poder de mantener viva la memoria, escuchar, preguntar, difundir. Ignorar la historia es dejar que el silencio gane y permitir que el poder borre lo ocurrido. La resistencia no necesita héroes solitarios, sino comunidades atentas y valientes. La pregunta final permanece: ¿qué puedes hacer tú, desde donde estás, para que la llama nunca se apague? La chispa de la resistencia en Tanzania no quedó aislada. Su eco cruzó fronteras y encendió movimientos en todo el continente. ¿Hasta dónde puede llegar una verdad que se niega a morir? El silencio es veloz, pero el coraje viaja aún más lejos. Hoy, la historia de Tanzania no termina con el apagón digital ni con la represión. Más bien, continúa en cada persona que se niega a olvidar. La memoria colectiva es la chispa que mantiene viva la llama de la libertad, aun cuando traten de extinguirla una y otra vez. Si esta historia se olvida, la represión triunfa en el olvido. El poder habrá logrado que el silencio pese más que la verdad y que la resignación venza al coraje.
Pero si cada uno decide contarla, protegerla y transmitirla, la libertad puede florecer incluso en la oscuridad más profunda. Las dictaduras temen al eco. Lo que nació en una universidad de Dar es Salaam. Ahora viaja de voz en voz, de pantalla en pantalla, cruzando fronteras e inspirando a miles que nunca se han visto, pero sienten lo mismo, que la dignidad no se negocia y la voz no se deja robar. Por eso, te pido algo simple pero vital. No dejes que esta historia muera aquí. Compártela. Habla de ella en tu círculo. Hazla vivir en redes, en charlas, en tu mente. Cada vez que cuentas lo ocurrido, la oscuridad retrocede un poco más. No basta con escuchar. Hay que proteger la llama. Cada testimonio, cada video recuperado, cada palabra disidente, es una promesa a quienes resistieron. Que su sacrificio no será borrado por una orden ni por el miedo. Que el derecho a la verdad es de todos, y depende de todos defenderlo. Porque hoy fue Tanzania, pero mañana podría ser cualquier otro lugar. La censura se prueba en un país y se perfecciona para el siguiente. El silencio se normaliza si no hacemos ruido juntos. Depende de nosotros que la próxima generación no crezca en la sombra, sino en la certeza de que su voz importa. Así que, antes de cerrar este video, piensa, ¿qué harás para mantener encendida esta llama? La historia no termina con un apagón, sino cuando dejamos de contarla. Y mientras alguien esté dispuesto a recordar, la libertad aún puede renacer. Pero para entender el verdadero alcance del apagón digital de Tanzania, debemos mirar atrás, a otros momentos de la historia donde el silencio fue impuesto y la reacción popular cambió el curso de los acontecimientos. En el año 1956, durante la Revolución Húngara, la radio se convirtió en la única vía de comunicación cuando el gobierno soviético cortó todas las líneas telefónicas. La gente se reunía en plazas y escuchaba mensajes clandestinos, compartiendo información de boca en boca. Así, la verdad lograba sobrevivir a la censura más brutal. De la misma forma, en la primavera árabe del año 2011, los gobiernos de Egipto y Túnez intentaron desconectar Internet para frenar las protestas. Sin embargo, activistas usaron módems antiguos y conexiones de fax para transmitir mensajes al exterior, demostrando que la creatividad se multiplica bajo presión. En el caso de Tanzania, la creatividad popular se manifestó en actos cotidianos. Mensajes escritos en tiza en las aceras, canciones inventadas durante la noche, y hasta pequeños teatros de sombras que contaban lo que ocurría cuando las cámaras oficiales no podían grabar. Un vendedor de frutas, por ejemplo, comenzó a vender manzanas con mensajes escritos en las cáscaras. No estamos solos, y la verdad vive. Estos mensajes viajaban desde el mercado central hasta los barrios periféricos, convirtiéndose en símbolos de resistencia silenciosa. Incluso las iglesias y mezquitas jugaron un papel esencial. En los sermones, los líderes religiosos compartían noticias y alentaban a la comunidad a no perder la esperanza. En otras épocas y lugares, la fe también ha sido refugio. En Polonia, durante el régimen comunista, las misas dominicales se transformaban en foros de debate político disfrazados de rezos. Así, la palabra circulaba donde los micrófonos estaban prohibidos. La represión, lejos de apagar la esperanza, la refuerza. En Zimbabue, cuando el gobierno de Robert Mugabe bloqueó transmisiones de radio independientes, la juventud respondió distribuyendo CDs grabados a mano, con relatos y canciones prohibidas. En Tanzania, la resistencia también se adaptó. Los estudiantes crearon aplicaciones sencillas para enviar mensajes encriptados, usando solo señales Bluetooth, sorteando así los bloqueos de Internet centralizado. Otro ejemplo emblemático es el de Myanmar en el año 2020, cuando tras el golpe militar, los manifestantes transmitían señales de protesta usando códigos de colores en la ropa y cintas en los vehículos. En Tanzania, los manifestantes pintaron sus rostros con cenizas y las iniciales de la frase «Seguimos ardiendo», como una forma de reconocerse y mantenerse unidos frente al miedo. La represión digital, entonces, no es un fenómeno aislado. Es una táctica global que se ha perfeccionado con los años.
Rusia, China, Irán. Todos han ensayado la desconexión como arma política. Pero la historia demuestra que la comunicación siempre encuentra un resquicio. En la Unión Soviética, los samizdat, libros y revistas copiados a mano, cruzaban ciudades enteras, multiplicándose en secreto. Hoy, una memoria USB puede transportar miles de testimonios en segundos, y un solo video viral puede poner en jaque al más férreo aparato represivo. Frente a esto, la organización ciudadana adquiere nuevas dimensiones. En Tanzania, surgieron grupos de voluntarios dedicados a documentar los abusos mediante notas manuscritas que luego eran fotografiadas y enviadas fuera del país. Los relatos se archivaban en servidores seguros alojados en Europa, protegidos por activistas de derechos humanos. Así, cada testimonio se convertía en una semilla de justicia futura. La solidaridad internacional ha sido clave en estos procesos. ONGs como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el caso tanzano en foros internacionales, presionando a empresas tecnológicas para que ofrezcan herramientas de evasión de censura más accesibles. En otras luchas, como la de los estudiantes de Hong Kong, activistas africanos encontraron inspiración y hasta compartieron manuales de resistencia digital traducidos al suajili. En este contexto, las mujeres tanzanas han ocupado un lugar central. Aisha, cuya selfie se volvió símbolo continental, representa a miles de jóvenes que, a pesar de las amenazas, han liderado redes de apoyo y protección. Han organizado talleres clandestinos de alfabetización digital, enseñando a sus comunidades a utilizar aplicaciones seguras y a reconocer intentos de phishing o espionaje estatal. El liderazgo femenino, como en tantas otras revoluciones, ha sido el motor silencioso que mantiene la esperanza. La cultura también ha sido campo de batalla. Poetas, músicos y grafiteros han plasmado la consigna "Seguimos ardiendo" en canciones, murales y performances teatrales. En Nairobi, un grupo de rap feminista dedicó un EP completo a la lucha tanzana, y los versos se viralizaron en plataformas alternativas como PeerTube y Mastodon, eludiendo la censura de los gigantes tecnológicos. Para quienes observan desde fuera, puede parecer que estos gestos son pequeños. Pero la historia demuestra que los grandes cambios muchas veces nacen de actos individuales que se multiplican. En la Alemania Oriental, una sola vela encendida en la plaza de Leipzig marcó el inicio de las protestas que derrumbaron el muro de Berlín. En Sudáfrica, los comités de barrio durante el apartheid mantenían viva la comunicación cuando todo lo demás fallaba. Hoy, hay pasos prácticos que cualquiera puede seguir para apoyar la resistencia a la censura, tanto desde dentro como desde fuera de Tanzania. Primero, informarse y verificar fuentes, ya que la desinformación es la aliada de la opresión. Segundo, aprender a usar tecnologías alternativas, como aplicaciones descentralizadas de mensajería, por ejemplo, Braille o Signal, y redes Mesh, que permiten la comunicación sin Internet tradicional. Tercero, donar a colectivos independientes que ofrecen ayuda legal o asistencia psicológica a víctimas de la represión. Cuarto, y no menos importante, documentar. Graba, escribe, fotografía. Cada evidencia puede ser clave para el futuro. Los regímenes autoritarios temen a la memoria porque saben que allí se siembra la semilla del cambio. Por eso, proteger los archivos digitales y resguardar copias en servidores internacionales es una forma de blindar la verdad. Las comunidades digitales pueden organizarse para mirroring de sitios web censurados, creando espejos accesibles desde fuera del país. En la diáspora, tanzanos organizan webinars y charlas virtuales para contar lo que ocurre, manteniendo viva la llama del debate público. La juventud africana, especialmente, ha aprendido a hackear la censura usando memes, canciones y hasta videojuegos. En Ghana, un grupo de desarrolladores creó un sencillo juego para móviles, donde el objetivo era sortear los obstáculos de un régimen represivo, inspirando a miles de jóvenes a aprender sobre derechos digitales mientras jugaban. No todo es resistencia visible. La clandestinidad se ha vuelto un arte. En las universidades,
los estudiantes organizan noches de memoria, donde se cuentan historias a la luz de velas y se comparten lecturas prohibidas. Así, la oralidad se convierte en refugio y trinchera, recordando que la palabra hablada fue durante siglos la principal vía de transmisión de la verdad en África. En el plano internacional, la presión ciudadana puede influir incluso en gobiernos y corporaciones. Peticiones digitales han obligado a redes sociales a restablecer cuentas de periodistas censurados y a grandes compañías tecnológicas a revisar sus políticas en países represivos. Cada firma cuenta, cada tuit suma. El miedo, aunque poderoso, no es invencible. En Ruanda, tras el genocidio, las radios comunitarias jugaron un papel fundamental para reconstruir la confianza y difundir mensajes de reconciliación. En Tanzania, tras el apagón, han surgido podcasts clandestinos grabados en cocinas y distribuidos en memorias USB, narrando historias de resistencia y esperanza. La represión digital es un desafío técnico, sí, pero sobre todo es una prueba de humanidad. Requiere valor, creatividad y una red de solidaridad que trasciende fronteras. No basta con esperar a que cambien las leyes, ni confiar en la intervención de potencias extranjeras. El verdadero cambio empieza en cada gesto cotidiano. Compartir una noticia, enseñar a una abuela a cifrar un mensaje, organizar una charla escolar sobre derechos humanos. La historia, al final, se escribe con millones de acciones pequeñas. Un mensaje de texto enviado a tiempo, una canción grabada en secreto, un mural pintado de madrugada. Tanzania, como tantas otras naciones, demuestra que la voluntad de existir y contar lo vivido puede vencer incluso al silencio más oscuro. Por eso, la próxima vez que escuches sobre un apagón digital, no pienses solo en la ausencia de conexión. Piensa en las voces que insisten, en las manos que escriben, en los corazones que laten con la esperanza de ser oídos. Porque la verdadera red no es de cables, sino de personas decididas a no rendirse. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esa red. Tu curiosidad, tu empatía y tu decisión de compartir esta historia cuentan. En un mundo donde los poderosos ensayan nuevas formas de control, defender la memoria y la verdad es el mayor acto de rebeldía. No permitas que el silencio gane. Mantén viva la llama. Haz que la historia de Tanzania y de todos aquellos que luchan por su voz siga ardiendo. Porque mientras alguien recuerde, el poder nunca será absoluto. Y la libertad, aunque asediada, siempre encontrará un resquicio por donde respirar.